Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos una noche más de estudio de inicio de Shabbat. Vamos en el Salmo 115, haremos un comentario a este hermoso salmo, un salmo que lo hemos oído seguramente en canciones. Es un salmo muy lindo. Y bueno, haremos un comentario verso a verso de esta lista de reproducción se llaman los salmos verso a verso. Ya próximamente a llegar al Salmo 19, que es el más largo de la Biblia, el capítulo más largo de la Biblia, y también cercanos a terminar con este libro, que si no estoy mal es el último libro que nos falta por estudiar de toda la Biblia. Así que acompáñennos con un comentario para reflexionar el día de hoy. Padre Celestial, te agradezco por esta noche y la oportunidad, una vez más, de buscarte, Señor. Te rogamos que nos enseñes, Señor, que nos acerques a ti, que nos limpies, nos perdones, Señor, de nuestros males y nos ayudes, Señor, a encontrarnos contigo como este salmo así nos va a enseñar, Señor, a darte toda la gloria a ti, Señor. Queremos ser hombres y mujeres que pueden reconocerte y verte en todo, Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Yeshua. Amén. El Salmo 115 dice así: No a nosotros, oh Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad, porque ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas mas no oyen, tienen narices pero no huelen. Manos tienen mas no palpan, tienen pies pero no andan. No hablan con garganta, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Yahweh, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Yahweh, Él es vuestra ayuda, vuestro escudo. Los que teméis a Yahweh, confiad en Yahweh, es vuestra ayuda y vuestro escudo. Yahweh se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Yahweh, pequeños y grandes. Aumentará Yahweh bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Yahweh, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Yahweh, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Yah, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Salmo muy bonito. Queremos o debemos aprender a diferenciar a nuestro Dios de cualquier otra forma de Dios que este mundo nos presente. Y este salmo lo hace de una manera muy bonita. Vamos a ver qué dice. No a nosotros, oh Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está su Dios? Y bueno, ¿de qué trata este salmo? Realmente es una comparativa entre los ídolos y Yahweh, ¿cierto? Y es una invitación constante, genuina, a reconocer a un Dios particular. Un Dios del cual este salmista arranca diciéndole, bueno, ¿y por qué el mundo ha de preguntar por ti y no encontrarte, no? ¿Por qué ha de decir la gente dónde está ahora su Dios? A ti sea la gloria y no a nosotros. Entonces, arranca con este propósito. ¿Cuál es el propósito de este salmo? Glorificar a Dios porque sabemos dónde está. ¿Y dónde está Dios? ¿Cómo lo va a expresar este salmo? Bueno, va a demostrar o va a enseñarnos cómo entender que nuestro Dios digamos que es comprensible, que es cercano, que está cerca de su pueblo y que puede ser diferenciado de los ídolos. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen pero no oyen, tienen narices y no huelen, manos tienen y no palpan, tienen pies y no andan, no hablan con garganta, semejante a ellos son los que los hacen,
y cualquiera que confía en ellos. ¿De quiénes está hablando? De aquellos que preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿No? Y lo que va a hacer es un comparativo de estos dos tipos de dioses y estos dos tipos de personas. Unos que nos podrían reclamar a los que creemos en Yahweh y decirnos, ¿y dónde está tu Dios? Enséñame a tu Dios. Sin embargo, la pregunta que hace este salmista o la reflexión que nos deja es, aquellos que preguntan por nuestro Dios tienen dioses que quisieran, más bien, al Dios nuestro que quisieran verlo reflejado en sus dioses y no pueden. Porque sus dioses, los de ellos, aunque parecen en todo a ser, eh, parecieran ser, tener vida, ¿no? De alguna manera, pues se parecen en sus figuras, que está hablando de los dioses antiguos, incluso dioses que aún hoy en día permanecen, tienen pues formas antropomórficas, ¿no? O sea, como hombres y como seres celestiales, que al entender de uno, al ver a una persona adorando a un dios uno de esos, uno pensaría, pues le confía que aquella roca o aquella escultura o aquella talla pudiera corresponderle. Y lo que dice aquí es muy importante, semejante a ellos son los que las hacen. Entonces dice, aquellos que preguntan por dónde está nuestro Dios, aquellos que preguntan por el Dios de Israel, el Dios vivo, quien habita en los cielos y todo lo que ha hecho está en sus manos, aquellos tienen dioses que no hablan, no oyen, no ven, no huelen, no hablan, sin embargo, les adoran y se postran. Y él dice, conforme a ellos son los que los adoran. ¿Qué significa? Que están de la misma manera, ciegos, sordos, mudos, torpes. No tienen, bueno, hay un vacío terrible, ¿no? Hay una insensatez marcada en esto. Y de hecho, hoy justamente pensaba un poco en este asunto de lo particular, original, que es el pensamiento que surgió hace tanto tiempo acerca del Dios de la Biblia. Y yo la verdad no conozco o no he oído, y si fuese así sería muy poco conocido, de un Dios similar a este. ¿Un Dios qué? Invisible. ¿Qué pensamiento más complejo, pero a la vez eh, tan resuelto? Porque el mundo, hasta hace muy poco, literalmente había confiado su cultura, su pensamiento, su ideología, su forma de vida a dioses construidos, digamos que culturalmente, y esos dioses variaban a lo largo y ancho de las culturas, pero siempre tenían en común, generalmente tienen en común ese factor de humanizarlos y concederles, eh, digamos que unas facultades, ¿cierto? Y al no poder corroborar que ellos están, entonces construir todo tipo de artefactos, de elementos, de templos, de formas que pudiesen demostrar así su culto a sus dioses. Entonces vemos un mundo con dioses y de repente hay un pensamiento. ¿Y cuál es ese pensamiento? Pues esos dioses son falsos, porque son creados a partir de cualquier elemento, y el hecho de que tú cojas una piedra, la talles y le pongas ojos no quiere decir que ya ve, por el simple hecho de que la has tallado. El hecho de que le hagas una forma hermosa no quiere decir que ya sea un Dios, ¿cierto? Entonces, quien realmente toma este pensamiento de decir, venga, es imposible que lo que yo construya como un Dios sea un Dios. O sea, es imposible que realmente cobre vida y exista simplemente porque yo lo haya reformado con mis manos. Así que pensaba en este asunto de, es muy original llegar a la conclusión de que si hay un Dios, no lo conocemos. Y que ese Dios, por cuanto el universo existe, entonces Él existe. Entonces la argumentación no es si hay un Dios, sino hay un Dios.
y no lo conocemos. Y a partir de eso se construye la Biblia. Un Dios no conocido, inaccesible, que se da a conocer. Un Dios que se da a conocer. Por eso arrancaba diciendo, ¿por qué han de decir las gentes dónde está su Dios? No, a ti sea la gloria, Señor, y no a nosotros. Hoy mi hijo me preguntaba acerca de los Anunnaki, le hablaron de algo en el colegio acerca de eso, y todos estos temas de creencias que se refuerzan, se renuevan con cada época, con cada cultura, con cada nueva perspectiva, con cada nuevo, no sé, hallazgo arqueológico o historia que parezca entrecruzarse con las antiguas, con las nuevas, etc. Y hay muchas personas, digamos que concluyendo, sacando muchas hipótesis de la antigüedad, ¿cierto? Y aquí no sé si han oído de los Anunnaki y de estos dioses antiguos que preceden al diluvio y que preceden, mejor dicho, dioses babilónicos. Ese tema es algo que yo lo he escuchado en muchas ocasiones y que hay muchos videitos en YouTube de conspiración acerca de esto. Y mi hijo me preguntaba, ¿qué evidencias hay sobre eso? Y más allá de las evidencias y tal, ahí yo le dejé a él una tarea. Más allá de las evidencias es el tema de investigar. Es el tema de preguntarnos cómo la gente construye su propio conocimiento, ¿no? ¿Cómo es que construimos nuestras creencias? Porque son una construcción, al parecer. La mayoría surgen de esa manera. ¿Y por qué creer? O sea, ¿cómo puedes decir, ellos no existen? No sé, un ejemplo, los Anunnaki. Pero sí decir con certeza, Dios, el Dios de la Biblia, existe. ¿Cómo puedo acreditar o desacreditar una historia, un pensamiento, una tradición, una cultura, una creencia? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el peso que nos deja saber la verdad? Dime. Perdón. Pero sí, los hallazgos, pero los hallazgos cruzados generan muchos supuestos. Es decir, por ejemplo, no sé, este tema que recientemente como que lo analicé y lo vi, que es el tema de, por ejemplo, cuando uno habla de Siris Osiris, ¿cierto? Y Set y los dioses antiguos egipcios, donde está como un padre, una madre y un hijo. Isis, Horus y Set. Y cómo estos dioses, según una, ¿cómo se diría? Un comentario, como que uno, así lo aprendimos de algunas personas, y era como que estos dioses mutan y pasan a los griegos, y mutan y pasan a los romanos, y mutan y pasan al cristianismo, y ahí vemos al Señor, a María, a la Virgen María y a Yeshua o a Jesús en sus brazos. Entonces como una mutación de esos dioses antiguos, y eso es un supuesto. Es decir, el hecho de que hayan similitudes no significa que necesariamente haya sido una evolución. ¿Y de dónde surge eso? Pues de un libro que se escribió, alguien que escribió y buscando similitudes para condenar a la Iglesia Católica. Y fue tan importante los escritos de este señor, un señor cristiano, creo que hace 2 siglos, casi que revolucionó las creencias para denunciar el sistema, digamos, católico y decir que no es válido, porque es una mutación, digamos, pagana. Así, de esa manera, con escritos de personas que pueden tener mucho sentido en muchas cosas, pero finalmente son hipótesis, se construyen verdades, que no necesariamente sean verdaderas. ¿Son verdades para quién? Para el que lo cree. Para el que lo cree. El punto es que muchas veces no reflexionamos sobre lo que creemos y se transmite a cabalidad. Entonces así se transmitieron los dioses en la antigüedad, como creencias que son comunes. No hay que cuestionarlo, y no porque pueda o no cuestionarlo, sino ¿por qué? Pues así es lo que he creído. Y entonces nos entramos a preguntar, ¿y nuestro Dios qué? ¿Cómo logramos identificar si es otra historia más contada, escrita y simplemente creída? ¿Cuál es la manera de saber que nuestro Dios
es. ¿Mm? Los sus hechos, ¿Cuáles? los que ha hecho con Israel. ¿Cuáles? Que Israel existe, prevalece. que el Mesías partió la historia en dos, que de allá, Los- de ahí la gran mayoría de naciones se rige, que, Para mí todo lo crea que la naturaleza. Todo la dice Biblia, que está bien. pues ese es nomás ese. Hay una constancia. El problema es que si vemos cada uno por separado, pues La historia. termina siendo, digamos, complejo, insuficiente. ¿Por qué? Pues hablando de Yeshua, hay cualquier cantidad de críticas para decir, bueno, pues muéstrame el cuerpo, haz que él resucitó. Pues chévere con el acomodado. ¿Sí me entiende? O decir, muéstrame el paso por el Jordán, por el Mar Rojo. Pues no hay hallazgos. Entonces, chévere la historia. O sea, digo, cada historia por independiente, pues es difícil, porque las pruebas, pues ¿dónde están? La historia. Pues como cualquier pueblo con sus historias. Estamos hablando de las verdades y las creencias. Las creencias se transmiten oralmente. ¿Cómo se le da peso a una historia versus la de otro pueblo? Otro pueblo, por ejemplo, los musulmanes, diciendo que realmente lo que pasó es que Abraham se fue con Ismael y fundó la Meca. El otro dice, no, fue con Isaac y se fue al monte Moriah. Entonces uno me dice, no, pues la historia de este pueblo, sí, pero ¿y la historia de este pueblo? ¿Cómo se corrobora? ¿Cómo se comprueba? ¿Cómo llegamos a determinar que nuestra creencia puede ser sólida? ¿Cómo llegamos a sentir paz y tranquilidad sobre nuestras creencias? ¿Cuál es la manera? ¿Cómo que? Las profecías. Es que, digamos, que el Señor escoge un pueblo y que hasta el día de hoy, a pesar de que lo han querido desarraigar de la faz de la tierra, existe. O sea, existe porque Dios lo dijo, simplemente. Porque muchas civilizaciones han desaparecido de la faz de la tierra. Pero el pueblo de Israel hasta el día de hoy, el Señor dijo que su pueblo permanecería, hasta el día de hoy permanece. ¿Sí? O sea, se ha cumplido. ¿Saben cuál es la manera? Es la suma de muchas cosas. ¿Saben? El problema es fundamentar una creencia en algo que yo no puedo comprobar y que simplemente creo porque así me lo contaron y así lo aprendí de niño. ¿Saben cómo se puede corroborar la historia bíblica? Primero hay dos cosas. Hay que corroborar nuestra fe acerca de nuestro Dios. Y segundo, acerca de la historia bíblica. Son dos cosas que van en común, pero que son dos entes independientes. Dios y la historia bíblica. Lo primero es, quizás, me parece a mí, el camino más fácil y es Dios. Porque podemos corroborar que los dioses que ha tenido el mundo pues no son y nuestro Dios sí? Pues vaya y coja un palo y quémelo. Y luego coja un palo, córtelo de un árbol muy bonito, haga una estatua, adórela y luego quémelo. ¿Sabe qué va a pasar? Absolutamente nada. No es nada. Es simplemente un elemento más. Y muchos de los dioses antiguos eran eso, eran simplemente representaciones imaginativas pues, de las personas, de sus temores, de sus deseos, ¿no? de la expectativa. Por ejemplo, el Dios de la vida, quiero vida, el Dios de las cosechas, pues que queremos buenas cosechas. ¿Y eso qué con el Dios de la Biblia? Bueno, es que vea el universo. O sea, digamos que la comparación es abismal porque no se pone a jugar a las expectativas del mundo, sino responde a un argumento crucial y es el creador. Y es un creador tan poderoso que es inaccesible. Y esto tiene un sentido, digamos que científico muy grande, cosa que no puede pasar con ninguno de los dioses, ninguno de los demás pueblos, los cuales sí, de una u otra manera entran siempre dentro de una historia moral, dentro de una historia épica, dentro de una historia apoteósica, dentro de una epopeya, pero el Dios de la Biblia va por encima de todo eso, aunque muchas historias acerca de él son de la misma manera. Es decir, son historias épicas tremendas, ¿no?
Entonces, ¿cómo llegamos a concluir que el Dios de la Biblia es? Simplemente comprobando. ¿Cómo? Pues por lo que vemos. ¿Qué puedo ver? Que todo ha sido hecho. Puedo concluir que hay un creador. ¿Dónde está el creador? No lo veo. Necesito conocerlo. ¿Cómo sé que puedo conocerlo? Porque el medio de la comprensión para entender cosas. Él quiere que yo lo conozca. Tanto así que todos los pueblos han buscado a Dios y han encontrado dioses falsos. Entonces, el pensamiento de un Dios invisible versus el pensamiento de un Dios a la imagen de los hombres, un Dios falso, es completamente abismal la diferencia. Es que no es comparable. Por eso es demasiado abstracto, muy complejo el pensamiento de nuestro Dios. De verdad lo es. Para nosotros es común, porque así nos enseñaron desde niños. No le demos misterio. Pero la verdad, llegar a concluir ese conocimiento del Dios de la Biblia es algo muy, muy, muy elaborado. Versus los otros dioses, que pasan, no pasan de ser historias. Y muchas de ellas que tienen un origen en el Dios de la Biblia. Como esas historias simplemente van cogiendo otro rumbo según quien las cuenta. El segundo punto es acerca de la historia bíblica, ¿no? Entonces ya podemos decir, venga, sí, definitivamente Dios pues, no puede ser un Buda. Dios no puede ser una virgen. No puede ser una, no sé, una estatua. La que sea, la apariencia que tú quieras darle. No puede serlo. Y entonces alguien dice, no, es que esa no es. Esa es la representación de algo que está. Entonces la pregunta es, si es la representación de algo vivo, ¿por qué no adoras aquello vivo y adoras a la estatua? O sea, ¿cuál es el sentido? Y cuando una persona se ve sin su soporte material de lo que cree, se queda sin piso. Entonces, porque pregúntale a ese Dios del que crees qué ha hecho realmente. Y te das cuenta que no ha hecho nada. Entonces tienes que ver, digamos que si vamos al punto de cómo yo puedo afirmar mi creencia en el Dios de la Biblia, pues tengo que conocer qué ha hecho este Dios entonces. Ahí viene el segundo punto entonces, si es cómo corroboro los conocimientos que la Biblia me enseña, cómo sé que no son también simplemente creencias de pueblos antiguos que llegaron a mis manos. Como les mencionaba, es la suma de muchas cosas. La primera, por mencionar, es lo exclusivo que se presenta en la historia bíblica. Es muy original y única. ¿En qué sentido? Pues es la colección de miles de años. O sea, una cosa es tener un libro que me cuente una historia muy corta en pasado, de una era particular, con un pueblo particular, de una manera muy, no sé, inconclusa, y yo decir, a partir de eso construir todo un entramado y llegar a unas elaboradas hipótesis acerca de Dios. Eso es una cosa. Otra cosa es tener un libro que me cuenta la vida de cientos y miles de personas a lo largo de muchas épocas, con una línea entre ellas transversal acerca de un Dios que tiene un razonamiento constante. Y eso es algo muy diferente. Y otra vez volvemos al punto, y es lo original. Y pues, es que no tengo cómo comparar esto con algo como para decir, vea, ellos también lo hicieron. Y si hay algo parecido, son historias muy, digamos, cortas, muy de momento, que justamente por eso no tienen peso para poder ser contrastadas o para poder ser interpretadas por ellas mismas. Pero la Biblia tiene este potencial maravilloso. Y es que puedes ver a un Dios interviniendo en la vida de la humanidad, de la mano de un pueblo, desde sus inicios, su paso por los años, por los siglos, por los milenios, y hablando de lo que será ese pueblo, a fin de que nosotros, plano futuro, podamos ver si es o no verdad. Y eso es un argumento gigantesco. Porque ¿quién de nosotros puede jugar con el tiempo? Absolutamente nadie. O sea, definitivamente es algo imposible. Ningún gran imperio, pasado o presente, tiene tal potencial como para que algo que haga hoy
repercuta en miles de años. Mucho menos unas palabras. Mucho menos. ¿Quién iba a pensar hace unos que... ¿Cuándo fue la independencia de Estados Unidos? ¿Ni idea? Sí, pero es el 4 de julio, pero ¿de qué año? Yo le pongo unos 200 años por ahí. Se independizó primero que Colombia, creo. Sí, por unos 250 años. 776. Es Todavía nos lleva como 800. 250 años. 250 años. ¿Quién iba a pensar hace 250 años que un continente o un continente, una porción de tierra recién descubierta, o sea, relativamente recién descubierta, iba a ser la más grande potencia de todos los tiempos, seguramente? ¿Quién lo iba a pensar? O bueno, no de todos los tiempos, pero sí una de las más poderosas que ha habido. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién iba a decir, no sé, imagínese allá a un inglés o algún francés en su paso por Estados Unidos diciendo, ¿sabe qué? Dentro de 250 años aquí va a ser el mayor imperio del mundo. Eran colonias, nadie se lo pensaba. Ellos rendían tributo allá y empezaban a haber muchas luchas y ahí viene la independencia y después de esa independencia seguramente nadie pensaría que llegara a serlo, ¿cierto? Así de vueltas da la vida. Y así como surgen, puede también hundirse y surgir otra gran potencia, ¿no? Independientemente de esos ciclos, la pregunta es, ¿quién puede ver el futuro realmente? Decirlo, ¿no? Es difícil. Es muy complicado, por no decir imposible. Pero entonces llega un libro como la Biblia y nos presenta historias, dichos, palabras, profecías acerca de su contexto, de su presente, del futuro cercano, del mediano y de largo plazo. ¿Y con qué propósito un libro haría algo como esto? ¿A fin de qué? De que creamos, al fin de que corroboremos. ¿Qué? Pues es que el otro día hablamos acerca de la fe, este asunto, y es que ¿qué es la fe? ¿Cómo le dice un pasaje del Nuevo Testamento? La certeza, pues, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera. O sea, yo creo a ojo cerrado lo que no veo, lo que está por venir. Pero la pregunta, ¿yo cómo puedo llegar a creer algo que no conozco y está por venir? ¿Cuál es la manera de llegar a eso? ¿Ah? O sea, nosotros, ¿por qué podemos crear? ¿Cómo? Con evidencia. ¿Y eso cómo se llama? O sea, ¿tú en qué crees realmente? En lo que él hizo. O sea, si tú ves en el pasado, es como el doctor, ¿no? Usted le dice, usted lleva a su hijo con un cáncer bien tenaz y lo lleva donde el mejor de los médicos. A ojos cerrados, usted le dice, doctor, yo sé que usted me puede ayudar. Yo encomiendo a mi hijo en sus manos. ¿Por qué lo haces? Porque pues, hay un histórico que le permite a usted confiar. El Dios de la Biblia nos permite esto. ¿Por qué tenemos este acceso? ¿Con qué propósito? A fin de que creamos. O sea que el único Dios que yo he visto, conozco y sé que hace algo como esto es este. Y es que hace todo lo posible por ser conocido. Hace todo lo posible por ser conocido. Hace todo lo posible porque creamos. Y entonces nos permite ver al pasado y ver un montón de sucesos que nos hacen preguntarnos hoy, pues es que nos hace saber hoy que ha sido constante, que ha sido coherente, que ha tenido una lógica, una trazabilidad que te permite como buen inversor, ¿no? Cuando se han hecho trading, ahí están de moda esas aplicaciones y uno intenta apostarle. Y es complejo, ¿cierto? Pero un buen trader, ¿qué hace? Sabe leer. ¿Qué sabe leer? El pasado. ¿Para saber qué? El futuro. Para pronosticar adecuadamente. ¿Y qué hace un buen trader? Sabe cuándo invertir y cuándo no hacerlo.
Entonces, la creencia real que Dios espera de nosotros es exactamente esa. Un pueblo que sabe ver para poder confiar. Y no un pueblo ciego que confía a ciegas. ¿En qué? Pues ni idea. En cualquier cosa. Entonces, todos los que creen de esa manera son ciegos, sordos, torpes como sus dioses, sean cuales quieran, pasajeros, momentáneos. ¿Saben cuántos dioses habrán existido en la existencia? ¿Importa? Tantos como culturas, tantos como pueblos, tantos como tribus seguramente. Quizás aquí en Colombia hace unos 3 siglos habían un dios para este tribu y para aquella otra y para aquella otra y todos seguramente muy parecidos entre ellos, pero quizás diferentes también a la vez. No lo sé, pero el punto al que voy es que son pasajeros. Y entonces viene ese gran hallazgo y es porque este Dios permanece. ¿Qué necesidad hay de que todo el mundo lo conozca? ¿Qué propósito? ¿Qué interés? Pues decirle a la humanidad, aquí estoy. Así que la gran evidencia. ¿Han visto Interestelar? Esa tremenda película, que la veas, mamita, es tremenda, muy chévere. Pues a mí me gusta, no sé, pronto tú te aburras porque es muy larga. Son como... Pero en esa peli, que es, supuestamente lo que pasa es que es un tema de física muy complejo y buscan meterlo en una película. El caso es que al principio, en unas escenas del principio, en un cuarto de una casa X, unos libros empiezan a caerse. Entonces como que parecía, ¿qué es esto? Como un fantasma, ¿qué está pasando? O se movían. Como que es una escena ahí como sin mucho sentido, como sin mucho sentido. Sí, pero no se entendía. Entonces parecía es como película de fantasmas, en esa pequeña escena que no tiene mayor propósito sino ahí. Y muy al final de la peli, resulta que el actor principal, después de un viaje interestelar, es decir, en las estrellas, viajando a la velocidad de la luz, entra en un agujero negro. Si no estoy mal, eso es lo que pasa. Entra en un agujero negro, allí en el abismo, en ese momento entra ¿cómo es que se llama esto? En una dimensión diferente o nueva, ¿cierto? Y es la del tiempo, donde tú puedes caminar hacia adelante, hacia los lados, hacia todos lados, ¿cierto? La pregunta es, si en el espacio tú puedes andar por cualquiera de esos lugares, ¿por qué en el tiempo no? Si también es una métrica similar, ¿por qué no puedes ir hacia adelante y hacia atrás, sino siempre es hacia adelante? Entonces en esta escena, al entrar en ese horizonte de sucesos, empieza a entrar, no recuerdo cómo sucede, pero él puede entrar al tiempo. Y en esas, pues entra como en un montón de escenas de su propio pasado y llega allá donde él está con su hija, creo que es, Sí. y empieza a moverle libros. Quería comunicarle algo. Y es una escena que los lleva finalmente a ese mismo presente. Es una cosa así rarísima, pero es espectacular, sí. Esa es una de esas pelis bien para los, ¿cómo es que le llaman a esa? A los frikis, a los que les gusta la ciencia y todo eso. No, es muy buena. El caso es que eh, está ahí él tratando de hacer algo para ser visto, advirtiendo algo que puede ayudarles en ese presente que para él es el pasado. Y al punto al que voy es, en algo así veo a nuestro Dios, es que ha estado interviniendo en la historia de la humanidad tantos momentos y de tantas maneras que aquí solamente tenemos un pedacito en la Biblia, pero tenemos ni idea de cómo ha intervenido en la vida de cientos, de miles, de millones de personas, de pueblos, de momentos, de historias que no quedaron escritas. Tanto así que, como decía Sami, como en clave Morse, nos está dejando hoy en el presente un mensaje y seguimos pensando que no pasa nada. A veces la pregunta no es si Dios está hablando y si está diciendo, la pregunta es, ¿podemos oír? ¿Me hago entender? Entonces a eso voy. Si no vemos, si no oímos, si no sentimos, la verdad es que somos como nuestros dioses, incapaces. Oh Israel, y aquí vamos al cierre. Versículo 9.
Oh Israel, confía en Yahweh, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Yahweh, Él es tu ayuda y tu escudo. Los que teméis a Yahweh, confiad en Yahweh, Él es tu ayuda y tu escudo. Y me parece muy bonito como lo dice, y empieza a hacer como tres grupos, ¿no? A Israel, la nación, casa de Aarón, los levitas, los sacerdotes, y el resto. Y todos los que temen a Yahweh, confíen, porque Él es su ayuda y su escudo. No está dejando aquí espacio para nada más. Todo el mundo. En este resto, los que temen a Yahweh, confíen en Yahweh. Los que, los que, los que sean grandes, pequeños, ancianos, niños, jóvenes, quienes sean, teman a Yahweh, porque Él es su ayuda y su escudo. Entonces voy aquí a este punto de lo que hablamos. ¿Qué puede hacer una piedra, un palo, una historia por ti? Realmente, ¿qué puede hacer? Nada. Y es en esto en lo que podemos realmente descubrir a nuestro Dios y es preguntarnos realmente qué ha hecho Dios por mí. Y te vas a dar cuenta que puedes responder esa pregunta. Y eso es algo importante. Una cosa es que tú leas libros y leas la Biblia y leas las historias de otros. Y otra cosa es que tú puedas contar una historia tuya y realmente ver cómo el Señor ha estado contigo. Quizás de una manera así, tan abstracta, tan extraña, que uno diría, ¿por qué me pone todas las pistas en clave Morse? ¿No? ¿Por qué me hace todo en código? ¿Por qué no me lo deja claro? Y responderíamos que quizás porque si fuese claro, oiríamos menos, ¿cierto? Porque la historia bíblica lo muestra así. Cuando él quiso ser claro, pasó a ser, digamos que, blasfemado, ¿no? Cuando el Señor fue contundente, eso lo que trajo fue maldición para el mundo. ¿Por qué? Porque no hubo quien oyera. Entonces vemos que él sigue hablando, como dice la canción de Marcos Vidal, sigue aún contestando. Si alguien quiere oír, si alguien puede aún percibir su voz de amor, leamos. ¿Qué? ¿La Biblia? Sí, pero también la historia. Veamos qué pasa. Nos vamos a dar cuenta que él ha sido el que está detrás de los libros, empujando, mostrando un código, enseñando. Y si en efecto el que hizo los oídos no oye, el que hizo los ojos no ve acaso, el que hizo la boca no habla. Y eso es un pasaje que aparece en otro texto bíblico hermoso porque es el contraste de esto. ¿No es acaso Dios un Dios vivo? Así que todos los que estamos acá, ¿qué dice? Confiad en Yahweh, Él es tu escudo y tu ayuda. Lo que está diciendo es descansa en el Señor, reposa. Aprende a confiar en Él, tranquilo. Como dice mi hijo, no pasa nada, papi, no pasa nada, dice Joshua. Si no pasa nada, papi. Yahweh se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Yahweh, pequeños y grandes. Entonces recuerda siempre esto. Confía en Él porque es tu escudo y tu ayuda. Él te bendecirá, pequeño y grande, si le temes. Aumentará Yahweh bendición sobre ustedes y sus hijos. Benditos ustedes de Yahweh que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Yahweh. Ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Yahweh ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Yahweh desde ahora y para siempre. Aleluya. Está diciendo, finalmente, ¿dónde está Yahweh? Pues en los cielos. ¿Y qué significa que está en los cielos? ¿Ah? Esta es una pregunta que vuelve a ese mundo complejo digamos, de la cosmovisión bíblica, de lo que en la antigüedad entendían por Yahweh y lo que finalmente seguimos entendiendo por él hoy. Y es alguien que está presente en todo, pero también es ajeno a todo. Y ese orden de ideas está en los cielos, es decir, es una habitación única para él, más allá de los cielos como el imaginario, en lo que hablaba hace un rato de lo que creemos de dónde sale, ¿no? Cuando tú piensas en el cielo, en el paraíso o en el cielo, ¿cómo lo imaginamos?
uno se imagina algo que ya vio, ¿cierto? Literalmente, algo que ya viste en algún cuadro, en alguna pintura, en alguna escena, en alguna película, y uno se imagina realmente un trono entre nubes y arcángeles y seres hermosos y todo dorado, y una escena brillante. ¿Y esto de dónde sale? Pues de no solamente de esos imaginarios religiosos, sino también de algunas profecías bíblicas, como el Apocalipsis, algunas escenas que muestran eso y nos permiten imaginar. Pues la pregunta ¿es eso exactamente así? Y entonces ahí nos tenemos que responder con la misma Biblia. Y todas esas escenas, ¿de dónde nacen? En el caso que nacen, por ejemplo, de una profecía, volvemos siempre a la pregunta de siempre. O sea que el dragón que sale del agua con 10 cabezas en la misma profecía, también deberíamos imaginarlo y suponer que existe de la misma manera, si quisiéramos verlo así. Entonces llegamos al punto de que son visiones y que son representaciones de las cosas que no vemos y no entendemos. Así que, ¿qué significa que el Señor está en los cielos? Pues que es inaccesible, está en su lugar. Y que esta tierra, que este momento, que este presente, vivos, es de nosotros para conocerlo. Porque como ahí decía, ¿acaso el muerto puede adorar a Yahweh? No. Así que esta tierra y este presente es nuestro. Tenemos que usarlo bien. Porque Yahweh trasciende el tiempo y trasciende los cielos, trasciende el espacio de lo que nosotros conocemos. Yo a veces siento que leer la Biblia y verla desde su manera tan sencilla como se expresa, nos hace tener una imaginación muy clara y muy sencilla que queremos hacerla más compleja, naturalmente, para entenderlo. Entonces, uno cuando quiere entender algo tiene que ver todas sus aristas, y entonces uno lo convierte en algo más elaborado, ¿cierto? Más científico. Y claro que eso responde muchas veces mucho más, pero también veo que cuando ese pensamiento que no era tan científico y que era mucho más sencillo, de los escritores y de la tradición bíblica, aún así y en ese sentido humilde, es demasiado poderoso para enseñar cosas. Así que, en conclusión, este salmista nos dice, ¿sabe qué? Los dioses que tú creas, que están en tu presente como cosas manipulables, pasables, pues son solo eso y tú eres igual a ellos. Vanidad. Pero nuestro Dios, del que tú preguntas, está sobre los cielos, trasciende el tiempo, trasciende el conocimiento, y te doy la buena nueva. Si tú temes a Él, te cuidará. Si tú confías en Él, te bendecirá. Y no solo a ti, sino a tus descendientes. Alábale ahora que estás vivo, porque muerto, ¿para qué? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué esperas? Así que es una invitación a este presente, en esta tierra nuestra que Dios nos ha dado, que ha puesto en nuestras manos, hagamos un buen uso de este presente. Y es que, ¿qué debemos hacer? Buscar al Dios vivo, porque puede ser hallado. Así que sé que muchas veces pareciera que uno está, pues, naturalmente filosofando mucho y diciendo muchas cosas para muchos sin mucho sentido, pero cuando las analizas realmente con cabeza fría, tienen demasiado sentido, tienen mucho sentido. Y no es que uno quiera darle sentido en sí, pero también, es decir, tienes que encontrar el sentido, porque si no le buscas la comba al palo, pues si no buscas el sentido, pues tampoco lo vas a encontrar. Recordemos que esto es un misterio, es algo que está encriptado. Si no estudias código Morse, pues nunca vas a entender el, la señal, el mensaje que Dios está hablando. Tienes que agudizar tu vista y aprender a ver más allá. Sin dudas, cuando lo haces de una manera juiciosa, organizada, sistemática y con fe, pues muchas cosas alumbran ahora. De lo contrario, ¿qué hacen las tinieblas de los conspiracionistas, de los chismes, de los siglos, de culturas mezclados, y terminas allá en una confusión terrible que ya conocimos a algunas personas que les pasó así? Eso era, cada enseñanza era un asunto de conspirativo y uno decía, pero ¿para dónde va todo esto?
Y ese es el punto. Se mezclan tantas creencias y tantas cosas de lo que el mundo cree que ya termina uno perdiendo su poquita fe que tenía. Porque creí tanto que no creo ahora nada. No es mejor que te enfoques. Y si crees en otro Dios, pues escudriñalo y date cuenta si es Dios. Date cuenta. Pero ¿por qué podemos hacer? Es creer sin soporte. Entonces, para cerrar, cuando decía que la fe es la convicción de lo que se espera, no significa que creas por creer. Significa que conociendo lo que este Dios ha hecho, conociendo su pasado, conociendo su historia, pues a ciegas creer en lo que vendrá. Así que yo confío con completa fe en el Dios de la Biblia, porque he visto lo que ha hecho y puedo decir con toda tranquilidad y con verdad y con honestidad, decirles a ustedes, los que nos ven, nos oyen, créanle, créanle. Es un Dios digno de ser creído. Que tengan todos una excelente noche, Yahweh los bendiga y se les manifiesta sus vidas y les permita descubrir su amor. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tú